Bueno, el objetivo de esta charla es revisar la evidencia disponible sobre complicaciones cardiovasculares de las alteraciones respiratorias del sueño, haciendo hincapié en el impacto de la apnea obstructiva de sueño sobre el sistema cardiovascular. Primero me gustaría revisar un poco las bases fisiopatológicas de por qué ocurre estos fenómenos. ¿Qué ocurre en un sujeto que tiene, en un sujeto normal durante el sueño? Acá tenemos un gráfico en el cual vemos presión arterial media y frecuencia cardíaca. La respuesta normal durante el sueño es que ambas variables desciendan. Esto es una observación de investigación básica y que, es importante porque esto no se mantiene en los sujetos con apnea de sueño. Si vemos un sujeto con apnea obstructiva de sueño, acá tenemos un trazado donde vemos una señal de flujo, una señal de saturación, una señal de esfuerzo que es presión esofágica, y también tenemos una cánula arterial que mide presión arterial en forma continua y una señal que representa la actividad simpática. Lo que podemos observar, lo que salta a la vista, es la presencia de oscilaciones de la presión arterial. Cuando el sujeto tiene apneas obstructivas, hace esfuerzo durante la apnea. En ese momento vemos que disminuye la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Esto se atribuye a un efecto vagal, y a la resolución de la apnea vemos que hay un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca que coincide con un aumento de la actividad simpática. Esta sería la observación básica fisiopatológica, a partir de la cual se han hecho innumerables estudios sobre distintos aspectos de la fisiopatología. Vamos a revisar los factores fisiopatológicos. Los podemos dividir en tres partes, la primera de las cuales serían factores mecánicos, entre ellos el aumento de la presión intratorácica negativa, que se ocurre durante la apnea y que genera un aumento de la presión transmural del ventrículo izquierdo y de su poscarga, con aumento del retorno venoso al ventrículo derecho y de su precarga. Un segundo elemento sería la presencia de vasoconstricción pulmonar hipóxica, con aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto produce dilatación del ventrículo derecho, aumenta tanto la precarga como la poscarga y desvía el septum, con el consecuente deterioro de la precarga en el ventrículo izquierdo. Un tercer elemento sería el aumento de la demanda y reducción del aporte de oxígeno al miocardio. Esto se debe tanto a la hipoxemia que genera la apnea como a la existencia de un desacople entre el flujo sanguíneo coronario y el trabajo miocárdico, que generaría isquemia miocárdica y deterioro de la contractilidad. Esto puede contribuir al desarrollo o progresión del remodelado cardíaco, hipertrofia e insuficiencia cardíaca. Este es un trabajo que ilustra este último hecho, en el cual se estudiaron pacientes durmiendo en la sala de angiografía, mientras se les medía el flujo sanguíneo coronario y el trabajo miocárdico. Esto está graficado en una apnea obstructiva y en una apnea central. En las apneas obstructivas, el flujo sanguíneo coronario sufre una demora, no se adecua instantáneamente al aumento del trabajo cardíaco, y esto genera un gap en el cual hay posibilidad de isquemia miocárdica. El segundo grupo de factores fisiopatológicos serían efectos autonómicos, entre los cuales es muy importante la presencia de hipoxia e hipercapnia intermitente. Esto estimula los quimiorreceptores periféricos y centrales, que provocan aumento de la actividad parasimpática con aumento del tono vagal,
y bradicardia con reducción de la tensión arterial y del gasto cardíaco. Esto ocurre durante la apnea. Al producirse el arousal o despertar y resolverse la apnea, se produce un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo con aumento del tono simpático y un aumento, como mostramos antes, de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Esto redunda además en un aumento del tono simpático diurno y disminuye la variabilidad diurna-nocturna de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Los pacientes, se pueden dividir, se les llama dippers y non-dippers, aquellos que bajan o no bajan la tensión arterial durante la noche. Los sujetos normales reducen la tensión arterial durante la noche. En la apnea del sueño esto puede estar anulado sin descenso o con incremento inclusive de la presión arterial. Un tercer grupo de factores fisiopatológicos incluiría los efectos también de la hipoxia intermitente sobre la presencia de estrés oxidativo, generación de radicales libres de oxígeno y mediadores inflamatorios, lo cual favorece la lesión endotelial y la arteriosclerosis tanto coronaria como cerebrovascular. Existe también un incremento de la agregación y de la activación plaquetaria durante el sueño, con disminución de la fibrinolisis y una disminución de la perfusión cerebral y de la respuesta vasodilatadora cerebral frente a la hipoxia hipercapnia. Sobre esto vamos a volver a hablar de ictus. En función de esta fisiopatología, ¿qué se ha visto desde el punto de vista epidemiológico? Este es un estudio con no muchos pacientes, pero que sirve para ilustrar lo que sería el hallazgo básico epidemiológico, que es que los pacientes con apnea de sueño tienen una incidencia de eventos cardiovasculares mucho mayor que los controles normales. Y si miramos dentro de los pacientes con apnea de sueño, aquellos que están insuficientemente o no tratados respecto de los efectivamente tratados con CPAP, vemos una diferencia muy grande en la incidencia de patología cardiovascular, donde los tratados se asemejan a los controles normales. Bueno, vamos a revisar un poco en función de cada patología cuál es la evidencia disponible actualmente. La hipertensión arterial es tal vez la patología más estudiada y sobre la que hay disponible más bibliografía. La evidencia actualmente disponible indica que en la apnea obstructiva es un factor de riesgo independiente que contribuye al desarrollo de hipertensión diurna. Existe además una relación dosis-respuesta entre el índice de apnea, o sea, la gravedad de la apnea obstructiva de sueño, y la tensión arterial, aun cuando uno ajusta con factores como edad, sexo, body mass index, etc. Alrededor del 50% de los pacientes con apnea obstructiva de sueño tienen hipertensión y un 30% de los hipertensos tienen apnea obstructiva de sueño. Se sabe además que el uso de CPAP en la apnea obstructiva severa produce reducción de la presión arterial media diurna, especialmente en pacientes que tenían hipertensión previa y cuando se logra un uso adecuado de la CPAP, es decir, un promedio de más de 4 horas por noche. ¿Qué ocurre si nosotros valoramos epidemiológicamente cuál es el riesgo de hipertensión en sujetos con, de SAOS en sujetos con hipertensión? Este es un estudio de más de 6.000 pacientes de estudios poblacionales que hicieron polisomnografía domiciliaria no asistida, en donde se encontró que la presión arterial y la prevalencia de hipertensión aumentó significativamente con el aumento del índice de apnea y hipopnea. En conclusión, el SAOS se asocia con hipertensión arterial sistémica en individuos de mediana edad y mayores de diferentes sexos y grupos étnicos. Si vemos las tasas de riesgo,
están alrededor del doble, y aun cuando uno las ajuste por otros factores como índice de masa corporal, alcohol, tabaquismo, retienen significación estadística. Si miramos en el otro sentido, digamos, cuál es la prevalencia de SAOS en pacientes hipertensos, este es un estudio que comparó hipertensos tratados y no tratados con normotensos. La prevalencia de apnea obstructiva en los hipertensos fue tanto en tratados como no tratados de 38% versus 4% en los normotensos. ¿Qué ocurre con el patrón de reducción de la hipertensión, de la tensión arterial durante la noche? Lo que mencionábamos antes, esta oscilación de la presión arterial motiva que los pacientes con apnea de sueño sean habitualmente non-dippers, es decir, no reducen o aumentan la presión arterial durante la noche, a diferencia de los normales. Hay 3 estudios longitudinales que han mostrado que los pacientes con hipertensión arterial non-dippers tuvieron mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares comparados con los dippers. Entonces, la ausencia o disminución de la caída de la presión arterial nocturna es un predictor independiente de riesgo cardiovascular, aún en sujetos normotensos. Existen otras causas de patrón non-dipper, como el aldosteronismo primario, enfermedad renal, diabetes, etc., pero el SAOS es una causa importante de este patrón. Y varios estudios indicarían que los niveles de presión arterial nocturna pueden ser más importantes aún que los niveles diurnos en predecir eventos cardiovasculares. ¿Qué ocurre cuando analizamos pacientes con hipertensión resistente? Se entiende habitualmente por hipertensión resistente aquellos pacientes que están tratados con 3 o más drogas, incluyendo un diurético, sin alcanzarse un control satisfactorio de la presión arterial. Este es un estudio de prevalencia en el cual, si nosotros miramos la prevalencia en total, está alrededor del 83%. Esto es sumamente alto. La gran mayoría de los pacientes con hipertensión resistente tienen apnea de sueño. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero los valores son sumamente elevados. Este es otro estudio con 63 pacientes con hipertensión resistente y 63 controles. La apnea obstructiva de sueño estuvo presente en un 71% de los casos de hipertensión resistente y en un 38% de los controles. Acá vemos el odds ratio para apnea de sueño respecto de hipertensión resistente, separado de otros factores como body mass index, edad y sexo. ¿Cuál es la prevalencia entonces y qué relación tiene con la apnea de sueño? Esto es un estudio que estratificó a los pacientes en función del índice de apnea-hipopnea, y lo que vemos aquí es que la prevalencia de hipertensión resistente aumenta significativamente con el aumento del índice de apnea-hipopnea. En los severos tenemos valores como los que mencionábamos antes, que coinciden en más del 80% de prevalencia. Bueno, con respecto a enfermedad coronaria y apnea obstructiva, la prevalencia observada en general de apnea obstructiva y enfermedad coronaria es de hasta el doble respecto de sujetos sin enfermedad coronaria. Existe una evidencia profusa de asociación, sobre todo estudios observacionales, pero ha habido dificultad para demostrar causalidad independiente de otros factores, debido a que existen muy numerosos factores de riesgo y comorbilidades que son comunes y de alta prevalencia, lo cual dificulta demostrar la asociación causal. Se sabe también que el tratamiento se asocia con disminución del riesgo de nuevos eventos coronarios, pero no existen estudios randomizados que confirmen este hecho. Este es un estudio que muestra
un estudio caso control con pacientes que requirieron cuidados intensivos por Angor o infarto agudo de miocardio, que fueron estudiados con polisomnografía, buscándose apnea de sueño definida como índice superior a 10 por hora. Si nosotros vemos el odds ratio de estos pacientes, es comparable a factores de riesgo coronario habitualmente reconocidos y tradicionales. Este es otro estudio, es un estudio observacional de alrededor de 1.500 pacientes que estudia la apnea de sueño como un factor de riesgo para los eventos coronarios y muerte. Entre estos, 71% tenían un índice de apnea superior a 5 por hora. El outcome compuesto que se buscó en este estudio fue, con un seguimiento a casi 3 años, infarto de miocardio, revascularización coronaria o muerte por causa cardiovascular. Y luego de ajustar por factores de riesgo cardiovascular tradicionales que incluyeron hipertensión e índice de masa corporal, la apnea obstructiva retuvo una asociación estadísticamente significativa con una tasa de riesgo de alrededor del doble. Este es otro estudio que estudió la presencia de enfermedad coronaria subclínica. Los pacientes se les hizo estudios tomográficos buscando calcificación de las arterias coronarias y fueron estratificados en cuartiles que coinciden aproximadamente con niveles de no apnea, apnea leve, moderada o severa. El odds ratio para calcificación de la arteria coronaria tuvo una correlación con el nivel del índice de apnea y hipopnea. En conclusión, en pacientes sin clínica de enfermedad coronaria, la presencia y severidad de la apnea obstructiva se asocia independientemente con la presencia y extensión de calcificación arterial coronaria. Esto pondría la apnea obstructiva como un factor de riesgo modificable y altamente prevalente para enfermedad coronaria asintomática. Otro elemento que induce a pensar en la presencia de enfermedad coronaria en estos pacientes es la observación epidemiológica del patrón de muerte súbita en sujetos con apnea obstructiva de sueño. Acá vemos graficados en blanco los pacientes con apnea de sueño, en azul los pacientes de la población, los pacientes sin apnea de sueño y la población general. El pico de muerte súbita estadísticamente en la población general se presenta entre las 6 de la mañana y el mediodía. Acá vemos el pico de los pacientes sin apnea y la población general. Y los pacientes con apnea de sueño tienen una distribución completamente distinta, en la cual el pico de mayor frecuencia se encuentra durante la noche, entre la medianoche y las 6 de la mañana. Lo mismo ocurre si lo analizamos en función de el riesgo relativo. Acá vemos apnea obstructiva y no apnea obstructiva. En el periodo de 10 de la noche a 6 de la mañana tienen un mayor riesgo relativo los pacientes con apnea obstructiva y un menor riesgo aquellos que tienen sin apnea obstructiva. Esto se invierte en el horario del pico de la población normal, en el cual el mayor riesgo lo tienen aquellos que no tienen apnea obstructiva. ¿Qué sucede con la enfermedad carotidia y la apnea de sueño? Tal vez la enfermedad carotidia es la consecuencia menos mencionada en general, pero si miramos, por ejemplo, este estudio reciente en el cual se estudiaron 96 pacientes con estenosis carotidia extracraneal asintomática mayor del 50% con polisomnografía, el resultado es que la apnea obstructiva estaba presente en casi un 70% de los pacientes, es decir, es extremadamente frecuente.
La prevalencia y la gravedad de la apnea de sueño aumenta con el grado de estenosis. Esto fue estadísticamente significativo. En conclusión, bueno, la apnea de sueño es altamente prevalente en la estenosis carotídea asintomática. Este es otro estudio que buscó signos tempranos de arteriosclerosis carotídea. Se midió el grosor de la íntima y de la media y el diámetro de la carótida común, que son marcadores tempranos de arteriosclerosis. Se tomaron 12 sujetos sanos, 15 con apnea de sueño leve a moderada y 15 severa. Estos sujetos no tenían hipertensión, diabetes, enfermedad cerebrovascular, aórtica ni cardíaca conocidas, y se evaluó la velocidad de la onda de pulso en la carótida común y en la femoral, y el grosor de la íntima media de la carótida común y el diámetro carotídeo. Todo esto por ecografía. Los hallazgos mostraron que el grosor de la íntima media, el diámetro carotídeo y la velocidad de la onda de pulso fueron mayores en los pacientes obstructivos severos respecto a los controles y apnea obstructiva leve. Ustedes miran acá el grosor de la íntima en controles y apnea leve, y una diferencia con los pacientes con apnea severo. Esto se repite para las otras variables. ¿Qué efecto ocurre si les ponemos CPAP a estos pacientes sobre estos signos tempranos de arteriosclerosis? En este estudio se randomizaron 24 pacientes con apnea obstructiva severa, sin enfermedad preexistente cardiovascular, 12 con CPAP, 12 sin CPAP. Se midió lo mismo, el grosor de la íntima media en forma basal y a los 4 meses. En el grupo control no hubo diferencia significativa. En el grupo que recibió CPAP hubo un descenso de estas medidas de arteriosclerosis temprana carotídea. No solo la presencia de apnea sería importante en la génesis de arteriosclerosis de la arteria carótida, sino que este estudio sobre pacientes con ronquido severo muestra hallazgos que son sorprendentes en cuanto a la significación epidemiológica. Son 110 pacientes roncadores y no roncadores que no tenían solo leve apnea de sueño. Se les hizo polisomnografía y ecografía carotídea y femoral, y se midió el grosor de la íntima media. Se hizo una regresión logística entre las medidas de arteriosclerosis y las variables como índice de masa corporal, tabaquismo, hipertensión e índice de apnea. Si ustedes miran acá están graficados los pacientes, la prevalencia de enfermedad de apnea obstructiva en pacientes que roncan leve, moderados o severos. La prevalencia de enfermedad carotídea aumenta con el nivel de ronquido, y los pacientes roncadores severos tuvieron una prevalencia muy alta de enfermedad carotídea asintomática. Esto no se demostró para la arteria femoral. Conclusión: roncar intensamente se asoció en forma independiente a arteriosclerosis carotídea. ¿Qué pasa con los pacientes con ictus? Evaluó la apnea obstructiva del sueño como factor de riesgo para stroke y muerte. Son más de 1000 pacientes, entre los cuales 71 pacientes, 71% son de los que tenían apnea son varones. Estos son 697 pacientes con apnea, y tuvieron un seguimiento a 6 años. La tasa de sobrevida, tanto la de sobrevida libre de eventos como la sobrevida cruda, tuvieron significación. Es decir, el SAO se confirmó como un factor de riesgo independiente para accidente cerebrovascular y muerte. Existen, antes habíamos mencionado algunos elementos fisiopatológicos. Este es un trabajo que estudió la velocidad de flujo y la presión arterial a nivel del sistema nervioso central
5 a 6 segundos aproximadamente después de una apnea aislada se observa un aumento de la presión media y de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Algo después, unos 20 segundos después de la terminación de la apnea, se ocurre una disminución de la presión arterial y de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Y en el caso de pacientes que tienen apneas repetitivas, se observan periodos prolongados de reducción de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Esto implica que la autorregulación cerebral es insuficiente para compensar los cambios rápidos de presión que ocurren en el SAOS sumados a hipoxemia. Esto genera isquemia cerebral nocturna. Este es otro estudio en el cual lo que se hizo fue un challenge ortostático, es decir, se hizo parar a los pacientes y lo que se registró es en sujetos controles normales hay una caída de la tensión arterial y una ligera caída del flujo cerebral vascular que se adecua rápidamente a esta caída de la tensión arterial y recupera. En los sujetos con apnea obstructiva lo que hay es una mayor caída del flujo cerebral y un mayor tiempo de recuperación, hay un retraso en la recuperación del flujo sanguíneo cerebral. Este es otro estudio que estudió lo mismo en relación a respuesta a de vasodilatación tanto hipóxica como hipercápnica. Ambas están deterioradas en la apnea de sueño y ambas se observó que mejoraban luego de la aplicación de CPAP. Esto es basal, 6 semanas y 12 semanas de CPAP, y esto es para vasodilatación hipóxica y hipercápnica. Ambas mejoraron con el uso de CPAP. Este es un estudio que revisó la asociación entre trastornos respiratorios del sueño y la ocurrencia de stroke. Se estudiaron casi 1.500 pacientes con polisomnografía y se hizo un seguimiento a 4 años. Si ustedes ven las tasas de riesgo, se ensayaron varios modelos distintos de ajuste de la tasa de riesgo para edad, sexo, body mass index, distintas combinaciones de patologías, diabetes, hipertensión. En todas ellas retiene una elevada, aquellos que tienen más de 20 eventos por hora tienen un odds ratio elevado. Lo mismo si lo vemos sin ajustar. Estos datos demostraron una fuerte asociación entre la enfermedad respiratoria ligada al sueño y moderada severa y la prevalencia de stroke, independientemente de factores asociados. También es un estudio que proveyó la primera evidencia prospectiva de que el trastorno respiratorio del sueño precedía al desarrollo de ictus. Estos son resultados del Sleep Heart Health Study, que fue un estudio muy grande también con más de 5.000 pacientes, en el cual lo que vemos en cuanto a incidencia de stroke en los pacientes que tienen varones que tienen más de 19 de índice de hipopnea, la tasa de riesgo ajustada fue de casi 3 veces. Esto no se pudo, a pesar de que había una tendencia, no se pudo adquirir significación estadística en mujeres en este estudio. ¿Qué ocurre en los pacientes de más edad? Este es un estudio que valoró el riesgo en sujetos mayores de 70 años, entre 70 y 100 años de edad. Y ustedes ven que las tasas de riesgo son similares y concluye que
sigue siendo un factor de riesgo independiente para stroke en la población mayor de 70 años. Si lo miramos de la otra forma, si analizamos los pacientes que tuvieron stroke y vemos qué frecuencia tienen de apnea de sueño. Este trabajo es un metaanálisis que revisó 2.343 pacientes con ACV isquémico o hemorrágico o accidente isquémico transitorio y valora la frecuencia de trastornos respiratorios del sueño con un índice de apnea mayor de 5. Esto fue del 72%. Y si tomamos aquellos que tienen más de 20 de índice de apnea, fue del 38%. Los hombres tenían un mayor porcentaje de trastornos respiratorios del sueño que las mujeres, 65% frente a 48%. Y aquellos que tenían ictus recurrentes tenían un mayor porcentaje de apnea de sueño que aquellos que tenían un solo episodio inicial, 74% frente a 57%. Pero por donde se lo mire, la frecuencia es sumamente elevada. En conclusión, los trastornos respiratorios del sueño son muy comunes en los pacientes con ictus, independientemente del tipo de accidente cerebrovascular, y son típicamente de naturaleza obstructiva. Estos pacientes tienen apnea obstructiva de sueño. Y dado que la historia clínica por sí sola no nos identifica a los pacientes con apnea obstructiva o trastorno del sueño, los estudios de sueño deben considerarse en todos los pacientes con ictus o accidente isquémico transitorio. ¿Qué sucede con las arritmias cardíacas? Este es un estudio de pacientes con apnea obstructiva severa que concluyó que como grupo tienen entre 2 y 4 veces más probabilidad de tener fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares complejas y taquicardia ventricular no sostenida comparados con sujetos sin apnea obstructiva. Esto luego de ajustar por edad, sexo, enfermedad coronaria, body mass index. En este gráfico tenemos en gris los pacientes que tienen apnea y en blanco los pacientes sin trastorno respiratorio del sueño. La tasa de riesgo es esta, también se encuentra aumentada. ¿Qué ocurre en sujetos mayores de más edad? Este estudio evaluó casi 3.000 pacientes con una edad media de 76 años. En este gráfico están divididos en cuartiles que coinciden con aproximadamente sin apnea, apnea leve, moderada y severa. La conclusión fue que los que tenían más de 24 de índice de apnea y hipopnea tuvieron más chance de tener fibrilación auricular y extrasístoles ventriculares complejas nocturnas respecto de los controles. Por otro lado, las apneas centrales se asociaron más a fibrilación auricular y las obstructivas con extrasístoles ventriculares complejas. Estas últimas también se asociaron con el nivel de hipoxemia. Se observa también que hay una correlación entre la severidad en cuanto a índice de apnea y la prevalencia de arritmias. ¿Qué ocurre si cuando estos pacientes reciben tratamiento con CPAP? Este trabajo evaluó 1.394 pacientes japoneses. De estos, casi 800 tenían apnea obstructiva severa. En el grupo con apnea obstructiva, la polisonografía reveló mayor incidencia de fibrilación auricular, paroxística, extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares complejas, bradicardia sinusal y pausa sinusal. Todo esto fue estadísticamente significativo y en los 316 sujetos que recibieron CPAP se redujo significativamente también P menor de 0.01, extrasístoles supraventriculares, ventriculares complejas, bradicardia sinusal y pausa sinusal.
Es decir, el CPAP mejoró significativamente las arritmias. ¿Qué podemos decir respecto de insuficiencia cardíaca y apnea obstructiva? Me voy a referir primero a apnea obstructiva y después vamos a decir algo sobre apneas centrales. En realidad el chain stop y las apneas centrales son más una consecuencia respiratoria de la enfermedad cardiovascular que la inversa. Pero bueno, respecto de apnea obstructiva, este es un trabajo que evaluó disfunción ventricular izquierda diastólica en sujetos con apnea obstructiva. Estudiaron 150 pacientes recién diagnosticados con OSA sin enfermedad cardiovascular conocida. El 23% de los pacientes tenían disfunción diastólica ventricular izquierda por ecocardiografía. El 13% de los pacientes tenían hipertrofia ventricular izquierda. En un modelo de regresión logística hubo correlación con la edad y con la saturación media de oxígeno nocturna con respecto a la disfunción diastólica. Este es un análisis de disfunción sistólica ventricular izquierda, también con ecocardiografía. Se estudiaron 150 controles y 200 pacientes con apnea obstructiva sin enfermedad cardiovascular conocida. En este caso también se demostró una relación significativa con signos ecocardiográficos de disfunción sistólica ventricular izquierda. Lo mismo ha sido estudiado también en función de la geometría del ventrículo izquierdo como indicador de hipertrofia ventricular izquierda. Este estudio valoró 157 pacientes con sospecha de apnea obstructiva, a los cuales se les realizó ecocardiografía y un monitoreo de 24 horas de presión arterial y electrocardiograma. La geometría concéntrica del ventrículo izquierdo se asoció con la apnea severa y moderada. Tuvieron una prevalencia alta con un odds ratio de 7.6. ¿Qué ocurre en estos pacientes cuando reciben CPAP? Hay varios estudios. Estos son un resumen de los ensayos clínicos que valoran efectos del CPAP en la función cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y apnea obstructiva. En casi todos ellos se observa una mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo luego del tratamiento con CPAP. Y hay cambios modestos, pero también favorables en los valores de la presión arterial media. Estos son otros estudios que estudiaron CPAP versus no CPAP en también apnea obstructiva con insuficiencia cardíaca. Este estudio encontró una tendencia a reducción de la mortalidad que no alcanzó significación estadística, y este otro estudio alcanzó sí a demostrar una menor mortalidad y riesgo de hospitalización en el grupo tratado. Estos son estudios que valoraron el efecto de CPAP sobre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en sujetos con respiración de Cheyne-Stokes. Acá pasamos a hablar de Cheyne-Stokes y apneas centrales. Esto habitualmente es una consecuencia de la insuficiencia cardíaca y en la cual observamos respiración de Cheyne-Stokes o apneas centrales. Lo que vemos acá es que la mayoría de los estudios demostraron un incremento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en estos pacientes con CPAP. ¿Cuál es el efecto de la CPAP sobre el índice de apnea-hipopnea en los sujetos con respiración de Cheyne-Stokes?
Estos son todos tratamientos controlados con CPAP. En todos ellos se observó una disminución del índice de apnea y hipopnea. Estos son estudios antes y después del uso de CPAP, en los cuales también se observó una disminución del índice de apnea y hipopnea con la utilización de CPAP. En esto ha habido controversia en el tema de si la aplicación de CPAP en estos pacientes con apneas centrales o respiración de Jane-Stokes, a pesar de encontrarse esta mejoría de estos parámetros como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si esto mejoraba la mortalidad o no. Se hizo este estudio en el año 2005, es un estudio que se hizo en Canadá, y se testeó la hipótesis de que el CPAP podría mejorar la sobrevida sin trasplante cardíaco de pacientes con apnea central e insuficiencia cardíaca. La conclusión fue que aunque el CPAP atenuaba las apneas centrales, mejoraba la oxigenación nocturna, incrementaba la fracción de eyección, bajaba los niveles de norepinefrina e incrementaba también la distancia caminada en el test de 6 minutos, no afectó la sobrevida. Estos datos ellos concluyen entonces que no apoyan el uso de CPAP para extender la vida en estos pacientes. Estas son las curvas de sobrevida que obtuvieron. Y a través de esto, en ese momento se concluyó que no había que usar CPAP en estos pacientes. Hubo un estudio posterior en el año 2007 que revisó estos datos. Lo que hizo fue estratificar los pacientes del mismo estudio canadiense. En aquellos que lograban una supresión de las apneas, que se realizaba una titulación y el resultado era una disminución a menos de 15 eventos por hora, y aquellos que, a pesar del tratamiento con CPAP, mantenían más de 15 eventos por hora. Dividieron de esta forma los pacientes y analizado de esta forma sí existe una diferencia en la mortalidad. Acá están graficados aquellos que suprimieron la apnea central con el uso de CPAP versus los controles y aquellos que no suprimen las apneas centrales. Entonces se concluye que sí hay un efecto sobre la mortalidad. Esto coincidió con un estudio previo que se había hecho, confirmó previo al estudio canadiense, que también encontraba una diferencia en mortalidad favorable al uso de CPAP. En conclusión, en sujetos con insuficiencia cardíaca y respiración de Jane-Stokes, el uso de CPAP mejoraría la fracción de eyección, la ventricular izquierda y los valores de saturación nocturna, y los datos disponibles sugieren que el uso de CPAP mejora la sobrevida si se logra titularlo para alcanzar una reducción útil en el índice de apnea-hipopnea. No existe efecto sobre la mortalidad en el grupo que no alcanza esta reducción. ¿Qué podemos decir respecto de hipertensión pulmonar y apnea obstructiva de sueño? Existen los estudios iniciales que valoraron esto, comprobaron que la presión arterial pulmonar aumenta durante las apneas y durante la noche en estos pacientes. Sobre eso no ha habido mayor controversia. La controversia se suscitó siempre sobre el tema de si estos pacientes desarrollaban hipertensión pulmonar diurna sostenida. Como los cambios son modestos en la presión arterial pulmonar diurna en estos pacientes, resultaba difícil conseguir significación estadística en los estudios. No obstante, todos estos estudios que tenemos acá vemos la prevalencia de hipertensión pulmonar, muestran que en apnea obstructiva sin patología pulmonar persistente estaría alrededor del 20% la cantidad de pacientes que tienen hipertensión pulmonar. En el síndrome de obesidad y hiperventilación
está alrededor del 50%. Los valores de hipertensión pulmonar en los pacientes con apnea de sueño suelen ser leves, a menos que tengan alguna enfermedad cardiopulmonar asociada con hipoxemia o hipercapnia diurna. ¿Qué pasa con el uso de CPAP? Este es un estudio que evaluó el CPAP en función de la hemodinamia pulmonar en pacientes con apnea obstructiva. Se evaluaron los pacientes, 22 pacientes con SAO severo, y se midió en forma basal y después de 4 meses de uso de CPAP. Cayeron, digamos, los valores son modestos, pero se demostró una caída de la presión media de la arteria pulmonar y de la resistencia vascular pulmonar. Asimismo, también la respuesta al oxígeno en varias fracciones inspiradas, basal y a los 4 meses de CPAP, el CPAP resultó en una caída también significativa de la presión arterial pulmonar media y la resistencia con todas las fracciones inspiradas. En conclusión, estos datos sugieren que el tratamiento de la apnea obstructiva con CPAP mejora la hipertensión pulmonar y reduce la vasoconstricción hipóxica. Este es otro estudio en el cual se estudiaron pacientes con apnea de sueño obstructiva sin comorbilidades contra sujetos controles, pero se hizo con el uso de sham CPAP, o sea, un CPAP inefectivo versus CPAP efectivo durante 3 meses. Y también se observó una relación de reducción con la presión en la arteria pulmonar. En conclusión, hay evidencia de que la hipoxia, la hipercapnia y los cambios de todácica causan hipertensión pulmonar durante las apneas y en el periodo posapneico temprano. Varios estudios muestran, por otro lado, que muestran hipertensión pulmonar diurna leve en pacientes con apnea obstructiva. La prevalencia estaría alrededor del 20%. El SAOS entonces podría ser causa de hipertensión pulmonar y el uso de CPAP reduce la presión de la arteria pulmonar, especialmente en pacientes con hipertensión pulmonar basal. Hay muchos estudios de gran cantidad de pacientes que han evaluado la relación entre la apnea obstructiva y el aumento de los eventos cardiovasculares en general, no referidos a una patología en particular. ¿Qué podemos decir de la apnea obstructiva entonces como factor de riesgo cardiovascular? El Sleep Heart Health Study, del cual ya hablamos antes, que evaluó más de 6.000 sujetos con polisomnografía, valoró el autorreporte de enfermedades cardiovasculares, angina, infarto, revascularización coronaria, stroke, insuficiencia cardíaca y su relación con la apnea obstructiva y otros factores de riesgo cardiovascular. La presencia de un índice de apnea-hipopnea mayor de 10 fue un factor en este estudio de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Este es un estudio del año 2005 que evaluó el outcome a largo plazo cardiovascular en hombres con apnea obstructiva de sueño con y sin tratamiento con CPAP. Es un estudio observacional. Acá vemos, se valoraron eventos cardiovasculares fatales y no fatales. En los dos hay una diferencia muy importante entre aquellos sujetos con apnea de sueño sin CPAP y aquellos con CPAP. Los que recibieron CPAP tienen un comportamiento parecido a los controles y aquellos con apnea obstructiva leve. En conclusión, los hombres con SAO severo, con índice de apnea-hipopnea mayor de 30, tienen una mayor probabilidad de desarrollar infartos y accidentes cerebrovasculares fatales y no fatales, independientemente de otros factores de riesgo. Y el CPAP redujo ese riesgo.
Este es otro estudio del año 2007 que evaluó el CPAP en el tratamiento de apnea leve a moderada. Se incluyeron casi 500 pacientes con apnea obstructiva y fueron seguidos por 72 meses. La CPAP redujo el riesgo cardiovascular en un 64%. Esta reducción también fue independiente de otros factores como edad, comorbilidad cardiovascular preexistente, y aún esto ocurrió en las formas más leves. Si comparamos acá las curvas de sobrevida para todos los pacientes y la de los pacientes con apnea obstructiva leve a moderada, en esta también tenemos una diferencia significativa. Es decir, demostraron el efecto beneficioso en los pacientes aún con patología leve a moderada. Este es otro estudio del año 2008 con un análisis de mortalidad. Apnea obstructiva mayor de 30 se asocia con una tasa de riesgo muy elevada. Otro estudio de pacientes de la apnea del sueño como riesgo independiente de mortalidad de todas las causas. Mismo hallazgo. En conclusión, la evidencia actualmente disponible indica que el síndrome de hipopnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo independiente que contribuye al desarrollo de eventos coronarios, accidente cerebrovascular, enfermedad carotídea, arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca. La apnea obstructiva moderada severa incrementa el riesgo de muerte cardiovascular, y el uso de CPAP en la apnea obstructiva, tanto leve, moderada o severa, reduce la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares. El uso de CPAP también en sujetos con insuficiencia cardíaca más respiración de Stop o apneas centrales mejora la función cardiovascular y posiblemente la sobrevida si se logra efectivamente reducir el índice de apnea y hipopnea. Muchas gracias.